Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre en este mundo, le habla su voz, venido Arate Fa Ola Olo Batalá. Hoy para conversar un ratico así con ustedes acerca de dos temas fundamentales. Y uno de los temas es un poco las redes sociales y otro poco es una pregunta acerca de una pregunta que me hicieron y que tiene que ver con los otanes u otanes de, del santo del Oricha, en cuanto se pierden y cómo se pueden hacer estas cosas. Esto, por supuesto, ante todo agradecerle a las pocas, a las muchas personas que se nos conectan y que participan con nosotros aquí en nuestro canal, en nuestro proyecto Rescate y Valores Yoruba, tanto por Facebook o por YouTube, en este proyecto de locura que tenemos entre mi esposa y yo, y por supuesto mi hija también, donde decimos nuestras ideas, donde comentamos acerca de diferentes cosas y donde tenemos un proyecto bien definido de lo que queremos hacer, y ese proyecto pasa precisamente por no fajarnos con nadie, por excluir de nuestra conversación las discusiones y la... saludos, Okun Arere, qué bueno, mi gente de Venezuela que siempre me acompaña, siempre está presente mi gente de Venezuela. Entonces, era un poco eso lo que queríamos conversar hoy. Y hablando de que nuestro proyecto no incluye la fajazón, no incluye las diatribas, no incluye los problemas con nadie. eh, Ven ustedes cómo poco a poco las redes sociales de alguna manera se van acomodando, digo yo, eh, en el sentido de que se acuerdan los hermanos y hermanas cuando empezamos en estos proyectos, anteriormente el boom de las redes sociales, sobre todo el boom de los religiosos, aunque siempre habían religiosos en las redes exponiendo sus criterios, exponiendo sus trabajos muy dignamente uno y otro, desde otro punto de vista. Y lastimosamente se produjo un boom de discusión en las redes sociales donde nosotros, olorichas, babalaos, paleros, espiritistas, lejos de ayudarnos unos a otros, empezamos a discutir de la manera más abierta, sin ningún tipo de ética, sin ningún tipo de respeto por el otro, ni mucho menos. Sí es cierto, sí es cierto que hay personas que salen a las redes y de alguna manera distorsionan la realidad, y yo no diría tanto que distorsionan, sino que exponen sus criterios según aprendieron, pero a veces faltan argumentos para exponer ideas. Y entonces se produjo ese boom de discusión, de pelea, de conflictos en las redes, que ya, gracias a Dios y a todos los santos, va pasando. Y como ustedes se darán cuenta, queridos hermanos y hermanas, ya van siendo menos las personas que están en eso, y van siendo más las personas que ciertamente están hablando de Oricha, están hablando de la religión de Oricha, con mayor respeto, con decencia, y exponiendo cada cual su punto de vista con respeto hacia los demás. No sé, si las personas, eh, desgraciadamente, digo yo desgraciadamente, porque se ha producido una ruptura tan grande entre mayores e iniciados, a nivel mundial, porque no es localizable a nivel mundial, donde las personas salen a las redes a buscar información que no se les dan en sus casas religiosas, que no se le dan en sus casas religiosas. Pero las personas tienen que tener en cuenta que muchas veces los que están en las redes o los que estamos en las redes no pertenecemos a sus linajes religiosos, y quizás podamos tener diferencias en cuanto a la concepción de algún tipo de ceremonia y mucho menos. Entonces,
Qué bonito, ¿no? Que cada cosa va cogiendo su, su nivel, perdón, y las cosas se van haciendo más armoniosas. Saludos y bendiciones, querida Famitsai Montalvo. Gracias por estar presente desde México. Se van haciendo más respetuosos, más amistosos. Y precisamente ahora mismo que estoy viendo estos mensajes de Venezuela y de México, me preguntaba yo, Jim Santos, gracias, igual para usted. Me preguntaba yo y veía en todo este boom de discusión que se armó en las redes sociales, específicamente de Venezuela, donde tengo experiencia, ¿no? De muchos años de vivir ahí en Venezuela. Y escuchaba hermanos decir que había que hablar despectivamente de diferentes países, de los olorichas de diferentes países, en páginas donde visitan muchas personas. Y por ejemplo veía muchos comentarios donde decían que en Venezuela había muchos estafadores, que en México estaban acabando con la religión. Y de verdad yo no me uno a esos criterios para nada, queridos hermanos y hermanas. Yo tengo un gran respeto y una gran admiración por el religioso venezolano y venezolana. Gentes buenas y gentes malas hay en todos los países. Esto no se trata de religioso bueno y de religioso malo. Se trata de personas de calidad, de personas, de seres humanos. Y desde mi experiencia, lo sé porque lo viví, en Venezuela hay grandísimos religiosos, personas excelentes, con tremendo corazón y dispuestos y que han llevado la OCHA, que es de la que yo puedo hablar, aunque conozco IFA y conozco grandísimos babalaos también en Venezuela, lo han llevado a un sitial bien alto. Entonces por eso yo no compartía eso de la intervención en Venezuela, de la intervención en México, primero porque no somos portaaviones, ni nada de eso, ni somos los portadores de la verdad absoluta, ni mucho menos. Recordemos un poquito que esta semilla salió de África y se germinó en Cuba y después así, y después se regó por el mundo entero. Que un cubano o una cubana haya sido el primero que lo llevó a Venezuela o quizás el primero que lo llevó a México, no implica que los que se formaron después sean malos ni mucho menos. Quiero decirle que esto no es un problema de nacionalidad. Y vuelvo y repito, queridos hermanos y hermanas, en lo que a mí concierne, en Venezuela hay grandísimos religiosos que tienen un H inmenso, que tienen un corazón inmenso. Y quiero decirle algo, en Venezuela yo, en lo particular, descubrí y retomé en mi vida lo que se llama la sencillez y el resolver un problema determinado cuando hay una situación conflictiva. No ponerle problemas a las personas, ¿verdad? Yo no quiero decir de que no haya personas que sí le pongan problemas a los demás. Por ejemplo, una persona tiene una necesidad de hacerse santo, por salud, y he visto personas que le han puesto el impedimento que si no tiene los 3 trajes no se puede hacer santo. Pero eso es uno de cada 100, por decirlo así de alguna manera. Porque específicamente, y en México, queridos hermanos y hermanas, para no dejarlo afuera, en México tengo también personas mexicanos, ¿verdad? Que son grandísimos religiosos, que trabajan muy bien, que trabajan con tremendo H y con tremendo corazón. Pero me consta más Venezuela porque viví muchos años ahí. Y esta era la conversación que yo quería tener con usted en este sentido, sin desviarnos del tema del boom de la conflictividad y de la religiosidad, donde algunos hermanos se hacían dueños de la verdad, que algunos hermanos y hermanas se hacían dueños de la verdad
y se creen aún dueños de la verdad y se creen con la potestad de dictarle a personas de otras nacionalidades, de otros países, cómo se deben hacer las cosas correctamente, cuando están perdiendo de vista que esos hermanos y esas hermanas también aprendieron de nosotros, de los cubanos que entraron ahí y que sembraron esa semilla y que germinó con las características propias de cada país, como mismo sucedió en Cuba. Y eso no se puede dejar de lado, ¿verdad? Y si el espiritismo mariolioncero se ligó con nosotros, está muy bien. ¿Cuál es el problema? No pasa nada. Cada país tiene sus características y todas esas características se van a imprimir en la religiosidad que se practica y no se puede dejar de lado. Entonces quería en primer aspecto así conversar esto con ustedes, con las personas que siempre están en nuestro canal, porque sí, realmente no puedo defender una nacionalidad sobre otra, ni mucho menos. Repito, hay hermanos mexicanos súper excelentes, hay hermanos venezolanos, hermanos y hermanas venezolanos que ponen, óigame, yo no, es que se me traba la lengua, como decimos nosotros, porque me quiero en mi cabeza quiero buscar palabras para demostrarle el agradecimiento que yo siento por ellos y por ellas, por el nivel de religiosidad, de compromiso, de desprendimiento de corazón que le ponen a esta religión. Y Yaisa, gracias por estar presente, y cómo la llevan a otro nivel. Y cómo nosotros a veces no comprendemos que le imprimen sus propias características y que esas características, lejos de empobrecer nuestra práctica, la enriquecen a un nivel aún más grande. Entonces vayan para los hermanos míos y hermanas de cualquier país, de cualquier nacionalidad, vaya mi felicitación, vaya el orgullo que siento, que también practiquen nuestra religión y que lo practiquen a su manera, que lo practiquen bajo convencimiento, bajo el aprendizaje de sus mayores, sea de donde sean. No comparto esa división entre unos y otros para nada, porque entonces caeríamos en el tema de creernos nosotros que somos los merecedores y los poseedores de la verdad. Y como dijo el hermano aquí, Montalvo, el conocimiento está repartido. Eso es importante y era un tema que yo quería en la tarde noche de hoy conversar con usted y dejar claro mi punto de vista y despertar en ustedes y en todos nosotros que siempre estamos buscando en las redes, que estamos investigando en las redes y viendo en las redes cómo ya el nivel de discusión, de conflictividad ha ido bajando, ¿verdad? Entre nosotros, y cómo ya van quedando personas que exponen sus criterios desde sus conocimientos, desde la parte de la verdad que tienen, que le enseñaron, y siempre con mucho respeto. Y eso es lo lindo, porque fíjese, hermanos y hermanas, nosotros no hemos visto, o por lo menos yo no he visto nunca a un musulmán hablando más de otro. Nunca he visto a un católico, a un cura católico, hablando más de otro. No he visto yo a un evangélico, a un pastor evangélico, hablando más de otro. No he visto a un hindú hablando más de otro, ni a un budista hablando más de otro. Solo lo hacemos nosotros. Busquen en las redes y ustedes se van a dar cuenta que lejos de apoyarnos, lejos de, vamos a decirlo así, de pasarnos los argumentos, el que yo no tengo, el que yo no tengo tú me lo das, y el que yo tengo yo te lo doy, y así entre todos vamos quizás recuperando cosas que se van perdiendo en el tiempo, porque en tal linaje no se practica, para mí sí.
y así vamos recuperando cosas y no caemos en el aquello de decir que se perdieron estas cosas porque los mayores se lo llevaron. Y muchos de los mayores se lo llevaron precisamente porque veían esto. Entonces vamos a recuperar la sencillez, vamos a recuperar la colaboración, vamos a recuperar la amistad, seamos de donde seamos. Y esto yo lo encontré en Venezuela, tengo que decirlo así, sin temor de ningún tipo. Yo lo encontré, lo viví en Venezuela. Cómo las personas trabajan uno con los otros, sean de donde sean. O sea, como un Osva de Ocumare se iba para Caracas, como uno de Caracas iba para Valencia, otro iba para Maracaibo y no pasaba absolutamente nada. Y todo fluía correctamente bien. Entonces yo soy, como yo le digo a mi esposa que siempre está aquí conmigo, yo soy de los que prefiere creer primero y decepcionarme después. Pero generalmente esto, generalmente el ser humano siempre desconfía primero para después tener la confianza. Yo no, yo prefiero creer primero en el ser humano y que después sus acciones digan si son merecedores o no de la confianza y el respeto, porque no se trata de buenos o malos religiosos, se trata de buenas o malas personas. María del Carmen, gracias por estar presente, ya se te extrañaba por aquí. Entonces este era el primer tema que yo quería tocar. No quiero con esto de que hermanos de otras nacionalidades se sientan a menos, mucho para nada, pero hablo de mi experiencia la que viví en Venezuela, en un país que extraño muchísimo, que amo muchísimo y que respeto sobre todo muchísimo a todos y a todas eh, los religiosos de ese país. En México también tengo familias religiosas que también son muy grandes. Me hubiera gustado ir a Brasil, conocer la vertiente brasileña de nuestra religión. Bendiciones, María del Carmen, para ti también. Y quizás la vida que me está llevando por estos rumbos como para llevando de un lado para otro, me permita en algún momento interactuar con diferentes visiones y así enriquecer un poco más la nuestra, ¿no? Porque no soy yo solo, porque a partir del momento en que yo me siento enriquecido con algún conocimiento, inmediatamente lo voy a compartir con ustedes, los pocos o los muchos que se nos conecten, porque sé que eso es factor de multiplicación para otros hermanos y hermanas. Y el otro tema que quería hablar también con mucho respeto, parte del problema de los otaces de los orichas. De los otaces de los orichas. Y entonces mi esposa me decía una pregunta: ¿qué pasa si usted se va a mudar de un lado para otro o va de un país para otro y cuando llega al aeropuerto a usted le botan los otaces? ¿Verdad? Y entonces yo decía, bueno, eso es importante explicarle a los hermanos. En orden no está. En orden no está. Pero hay cosas que están en la costumbre y que están en la historia. Y precisamente el otro día yo leí un trabajo que no hablaba al respecto, pero sí me daba el pie forzado para mantenerle esta comunicación a ustedes, esta conversación entre nosotros. Tenemos que remontarnos a la historia y decía gracias Ronné Echevarría, y igual para ti y para toda tu familia con mucho cariño. Tenemos que remontarnos a la historia y recordémonos el traslado de los esclavos hacia Cuba. Sí es cierto, decía ese trabajo, y es muy bonito ese dato, que muchos traían los dilos gunes trenzados en su pelo, trenzados en su ropa, y los españoles no se daban cuenta de esto, y a través de la posición que ponían los dilos gunes tanto en su muñeca como en sus pelos y a veces en los collares que traían, estaban transmitiendo mensajes. Pero lo que sí no podemos determinar
lo que sí no podemos determinar y no determina la historia es que ninguno haya traído otase. ¿Qué sí determina la historia? Del primer babalao que entró a Cuba, que tuvo que buscar otro babalao para reconsagrar su ifá y trajo el mismo Odun que había traído en África, que si mal no me acuerdo era Ogundamey. Si mal no me acuerdo, los hermanos me podrán corregir porque no es mi área de conocimiento, pero creo que era Ogundamey, ¿verdad? Entonces igual sucede con el Otá. Ninguno trajo Otá hacia Cuba, por lo tanto tuvieron que reconsagrar, lavar Otá y reconsagrar, no en el sentido de hacer la ceremonia, porque ya tenían la ceremonia, no estoy hablando de lo que hacen dentro de un cuarto de santo, queridos hermanos y hermanas que todos conocemos, sino de volver a consagrar otaces para tener todo el aspecto litúrgico en la sopera o en la jícara, en la guira de aquellos tiempos. Por lo tanto, ya ahí tenemos un argumento histórico. Sí, que es igual, lo único que es en un tiempo moderno, querido, esto es mi apreciación de lo que estoy hablando desde el punto de vista de la historia. Si ellos vinieron de una tierra a la otra, gracias a Soraima Vázquez por estar presente. Si ellos vinieron de una tierra a la otra y no trajeron los otaces y tuvieron que reconsagrarlo en el país donde les tocó vivir, es lo mismo cuando nosotros salimos de nuestra tierra a otra tierra. Y llegamos y resulta que en el aeropuerto nos quitaron los otaces. Que sí es importante, muy importante, el dilocún. No es que el otaz no sea importante, queridos hermanos y hermanas, no estoy diciendo eso, pero puede uno de alguna manera reconsagrar otaces, porque sabemos que hay esboces, así es muy importante eso, María del Carmen. Sabemos que hay esboces que se hacen con los otaces donde el oricha sacrifica otaces, ¿verdad? Donde hay que hacer esboces, por ejemplo, con Yemayá en el mar, etcétera, y que por el bienestar de la persona hay que, el oricha sacrifica un otá, ¿verdad? Esto no quiere decir, me aclara mi esposa, ¿no? Eso no quiere decir ni que estoy invitando a ustedes que no le den importancia a los otaces y que cuando se van de un país para otro cogen y los voten porque allá yo puedo reconsagrar a otra persona. No estamos hablando en condiciones excepcionales, o sea, le quitaron, no le dejaron pasar, se les perdió en el camino, hubo un accidente, etcétera, etcétera. Esas son cosas que tenemos que tener en cuenta, porque después no quiero que haya confusiones diciendo no, en los bares de rescate y valores de Yoruba dice que los otaces no son importantes, que lo podemos votar, dejarlo aquí, si total en Alemania los podemos reconsagrar. No, si usted se puede llevar sus otaces y sus caracoles, lléveselos. Si en la aduana se los quitan, existe esa posibilidad, porque habría que ver si hasta ahí era el camino que tenían que recorrer esos otaces con usted para limpiarle todo una problemática, y ya en las otras tierras, debido a la problemática real que sucede, toca reconsagrar los otaces. Esas son cosas que hay que tenerlas siempre previsto, y por eso yo, desde mi humilde posición, siempre los invito a que estudiemos la historia, porque hay cosas que no salen en Odun, pero sí están en la historia, porque si así no hubiera sido, hasta el día de hoy no hubiéramos podido nosotros tener este legado que nos dejaron aquellas personas que vinieron desde África, que se unieron con el criollo cubano y que fueron legando toda esta enseñanza, toda enseñanza, toda esta cultura religiosa que hoy nosotros practicamos desde el corazón. Esto exactamente. Y lo podemos... Rafaelito, gracias por estar presente. Y tenemos que aplicarlo en un dicho, ¿verdad? Que me acaba de escribir mi esposa. No, ella no le gusta, pero sí dice: no busques en las ramas lo que quizás está en las raíces. Y eso es importante.
Eso es importante. No vayamos solo a las ramas, sino vayamos a las raíces, vayamos a la esencia de la espiritualidad. Acordémonos que aquí todo es espiritualidad. Entonces, no es que no le demos importancia a los otaces, no es que nos vayamos de un lugar para otro y botemos los otaces porque tenemos la posibilidad de reconsagrarlos. No, es bajo ciertas situaciones excepcionales, ¿verdad? Como la que pasaron nuestros ancestros cuando llegaron a Cuba, o como la que podemos pasar cualquiera cuando vamos de un país a otro y nuestra religión no es tan comprendida, no puedan ellos entender que los otaces, las piedrecitas son muy importantes para nosotros, o haya situaciones aduanales complicadas y que no la dejen pasar y no las quiten. Eso no quiere decir que usted no tenga santo hecho, eso no quiere decir que usted no tenga la consagración hecha, ni mucho menos. Solo les respondo esta pregunta porque me la han hecho personas que han pasado por esta situación y quiero que sepan que siempre hay una solución a cada problema. Dice un Ordu, Dios dijo, yo mando las enfermedades, pero también mando las curas. Con esta cita de este Ordu, Ojuani, quiero terminar la transmisión de hoy, dejándole esta conversación a todos mis hermanos y hermanas de todas partes que practiquen nuestra religión. Como le dije, no se trata de una nacionalidad, no se trata de buenos o malos religiosos, se trata de buenas o malas personas. Llamo al respeto, llamo a la consideración, llamo al respeto a la diferencia, porque no podemos nosotros en la vida Soraima, mi teléfono aparece en la página, ahí está el número de teléfono, privado mío. Ahí está, ahí lo puede buscar cuando guste. Entonces, no podemos nosotros, decía, llamarnos seres humanos completos cuando no respetamos la diferencia con otras personas, con otras creencias, con otros seres humanos, con otras posiciones, con otros puntos de vista. Como siempre, gracias a las personas de verdad que se conectan, que están con nosotros a cada ratico. Ya pronto vamos a comenzar con la serie de Ojuani. Saben que siempre hacemos unos videos, pudiéramos decir, diferentes entre serie y serie para no cargar las cosas. Y quiero que sepan también que estamos subiendo pataquíes, porque también nos los han solicitado. Estamos subiendo regularmente, estamos subiendo pataquíes en nuestra página de YouTube para las personas que... así es, María del Carmen, para las personas que nos solicitaron. De todas formas, si algún hermano o hermana quiere abundar sobre algún pataquí o quiere que le hagamos algún pataquí, muy gustosamente nos lo puede dejar por aquí y nosotros lo complacemos sin ningún tipo de dificultad. Como siempre, hermanos y hermanas, agradecido mucho por las personas que se nos conectan y por las que nos ven después. Por favor, si pueden, compártanlo con otros religiosos, con sus hermanos, con sus amigos, con sus ahijados, para así aumentar el debate siempre de respeto. Y como le digo, que la luz de Dios Batalá los ilumine donde quiera que se encuentren en este mundo y que sus bendiciones sean para con ustedes y con toda su familia. Les habló su voz Baenio Orate y Faola Olor Batalá. Pasen buenas tardes. Gracias a ti, María del Carmen. Un abrazo.